De saludar a todos nuestros participantes. Estamos entrando con más énfasis a lo que es la reforma, la necesidad de la reforma de la justicia. Mucho se habla de la reforma de la justicia, pero fundamentalmente orientado a lo que se refiere al órgano judicial, el Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional, y por lo general nos olvidamos de un brazo importante para que el sistema de justicia funcione, que es el Ministerio Público, la Fiscalía. Y hoy hemos invitado al doctor William Herrera, quienes nos van a introducir en la temática para ver qué rol tiene el Ministerio Público, la Fiscalía en la actualidad, y qué deberíamos pensar en introducir en esta reforma que llegue a también hacer que el Ministerio Público sea un ente que recupere el rol por el que fue creado, que es el defensor de la sociedad. Don William Herrera, doctor en Derecho por la Universidad de Valencia en España, especialista en Derecho Constitucional y Derechos Fundamentales, profesor titular de Derecho Constitucional y Derecho Procesal en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, ex juez de instrucción, ex fiscal departamental en Santa Cruz, es asesor de varias instituciones públicas y privadas, presidente del Tribunal de Autorregulación de Ética de la Asociación Nacional de Prensa de Bolivia, columnista en varios periódicos nacionales, fundador y actual presidente de la Academia Boliviana de Estudios Constitucionales. Y dirige en Santa Cruz el estudio jurídico Herrera y Abogados Sociedad Civil. Bienvenido. Bueno, buenas tardes. A ver, el Ministerio Público ha corrido exactamente la misma suerte que el Poder Judicial. O sea, yo siempre he pregonado, he tratado de demostrar de que el Poder Judicial, el sistema judicial se compone de 4 piezas. Poder Judicial, Fiscalía o Ministerio Público, Policía y el sistema carcelario. Entonces, si se hiciera una reforma, para que tenga algún impacto, digamos, tiene que hacerse una reforma integral. De hecho, se hacen reformas parciales, ahora mismo se va a salir una nueva reforma por el tema de la corrupción, pero que no han tenido precisamente ese impacto ni han tenido mayor relevancia porque precisamente no se lo mira a todo el sistema en su conjunto. Solamente en la medida en que tengamos la capacidad de mirarlo todo el sistema, examinarlo, diagnosticarlo y ver cuáles son sus fortalezas y sus debilidades, yo creo que ahí recién vamos a poder hablar de una reforma judicial. O sea, no es correcto, desde mi punto de vista, hablar de reforma judicial sin meter en esa reforma al Ministerio Público, a la policía, en lo que hace al proceso penal y al sistema carcelario. Por ejemplo, el sistema carcelario nadie se acuerda. El Estado, no solamente este gobierno, todos los gobiernos, lamentablemente, la cárcel o las cárceles, o lo que se llama cárcel en Bolivia, nadie se acuerda, el Estado lo mete al preso y resulta que el preso, bueno, salen a veces mucho más, con más conocimiento y mejores preparados en técnicas de la delincuencia. Entonces, eso simplemente para mí. Creo que William ha perdido conexión. A ver, unos minutos. Está sin micrófono, Roberto. Sí, este es un problema de la conexión de William Herrera. Lamentablemente vamos a tener que pedirle que reinicie su equipo. William, te perdiste. Te perdiste al inicio. Por favor, reiniciaremos. Está sin micrófono. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, lamentablemente el Tupacatari conspira siempre contra nosotros, pero bueno, de modo no queda otra. No, les decía que hasta el 1990, estamos hablando de 30 años atrás, el Ministerio Público era parte del Poder Judicial, siempre fue parte del Poder Judicial, se entendía como una institución coadyuvante del Poder Judicial. Es más, en las provincias hacían de promotor fiscales, recuerdo, digamos, cualquier ciudadano podía ser
Pero bueno, la reforma del 90 para acá, digamos, la primera ley del Ministerio Público data de 1993, si mal no recuerdo, que por primera vez había una ley que regulaba, digamos, trataba de fortalecer a la institución, porque, insisto, era una institución totalmente perdida, sin ningún rumbo, sin ningún norte, dependiente del poder Judicial. De ahí para acá, bueno, vinieron las reformas y con las reformas se trató de establecer un Ministerio Público totalmente independiente, autónomo, que pueda hacer realmente el papel, un órgano constitucional que pueda hacer el papel de defensor de la sociedad. Incluso había un problema antes porque se le asignaba al fiscal exactamente la función de defensor de la sociedad y defensor del Estado, lo cual era una terrible contradicción porque al final iba a defender al uno o al otro. Bueno, eso por suerte se terminó corrigiendo en la Constitución del 2009, donde por un lado queda el Ministerio Público como defensor de la sociedad y por otro lado se crea la Procuraduría General de la República para la defensa del Estado. Yo creo que esa fue una medida acertada que ya por supuesto se venía demandando de mucho tiempo atrás y con eso se corrigió un primer entuerto que tenía el Ministerio Público. De ahí para acá, por supuesto, las otras reformas, salieron nuevas leyes y se ha buscado la forma de fortalecer al Ministerio Público, pero no se ha avanzado, no se han hecho reformas. El Ministerio Público sigue siendo una institución totalmente anodina, no tiene ningún protagonismo, va a las audiencias, participa en el proceso penal, pero no tiene ninguna iniciativa, no hay una política criminal que nos defina cuáles son las prioridades dentro de la propia persecución penal. Por ejemplo, el Código Procesal habla de que los delitos de contenido patrimonial se pueden resolver sin llegar a un juicio, y eso no lo hace el Ministerio Público. Si uno revisa las estadísticas, que son pocas, no hay la cultura de las estadísticas, se va a dar cuenta de que un elevado porcentaje, en algún momento casi el 50% de las denuncias que llegan al Ministerio Público son denuncias de contenido patrimonial. ¿Qué significa esto? Significa de que se podrían resolver por la vía de lo que se conoce en materia penal como una salida alternativa, es decir, una conciliación, un procedimiento abreviado, en fin. Y a través de este procedimiento que lo inventa el propio sistema, se puede oxigenar el proceso penal y se puede oxigenar el propio sistema judicial. O sea, el sistema en este momento está colapsado, entre otras cosas, porque el Ministerio Público no toma ninguna o muy pocas iniciativas en este sentido. Hay otro procedimiento, por ejemplo, para el delito flagrante, que tampoco lo practica. Eso lo tiene que hacer el fiscal. El fiscal es el dueño de la acción penal. El fiscal es el que debe promover la acción penal, es el que le debe pedir al juez, en su caso, qué procedimiento se debe seguir. Y en los casos que corresponda, el juez debe, por ejemplo, autorizar una salida alternativa, un procedimiento abreviado, un juicio rápido. O sea, el sistema está diseñado para que funcione el sistema, valga la redundancia, pero Parece que otra vuelta el Tupac Katari está atentando contra William. Escribile, Roberto. Creo que ha salido, seguramente va a entrar Está ahora. volviendo a entrar. Habrá que esperar un Está momento. sin ya estamos de micrófono. nuevo, ya estamos de nuevo. ¿Se escucha? Se escucha, ¿verdad? Perfecto. Bueno, entonces decía yo que el sistema está bien diseñado, normativamente no hay ningún problema, incluso ahora el fiscal, digamos, es independiente, autónomo, tiene una cierta autonomía administrativa, de funcionamiento, de organización, lo nombra la Asamblea Legislativa por 2/3, en otras partes al fiscal general lo nombra el gobierno, en España, por ejemplo, en Estados Unidos, al fiscal lo nombra el presidente de la República, por supuesto, sujeto a una aprobación. Es decir, hay un modelo de fiscal que depende de un fiscal totalmente operativo, operador político que depende directamente del presidente de la República o del gobierno, como es en España, por ejemplo, y que dura el tiempo que dura el gobierno, o en Estados Unidos.
Y hay otro modelo que es el que hemos adoptado nosotros, que es esta de una zona intermedia que se llama, de modo que el fiscal sea totalmente independiente, sea una institución total, pero claro, tiene que coordinar con los órganos del Estado. Cuando decimos que sea independiente, no significa que va a hacer también lo que le dé la gana, significa que tiene que tener una cierta orientación, una cierta definición, una cierta política criminal. Tiene que definir, por ejemplo, qué delitos perseguir. A ver, ejemplo. Si en este momento se disparó el tema de los feminicidios, el fiscal general debería estudiar las causas del delito y a su vez cómo diablo tratar de, desde el punto de vista de la represión, combatir ese tipo de delincuencia. Pero estas cosas no se hacen, no hay una priorización de la persecución penal. Eso es lo que se conoce como una política criminal. La política criminal le corresponde definirla en coordinación con los poderes del Estado al fiscal general. Esas cosas no conocemos. Ahora, evidentemente tampoco de repente hay en todos los medios. En el caso de Santa Cruz es patético que, por ejemplo, no tenemos un instituto de investigaciones forenses. Es una cosa de loco. Pero bueno, estamos en Bolivia y no hay otra Bolivia, lamentablemente, la única que tenemos. El otro día, cuando hubo un problema acá de un asalto a una Eurocrono, a una, ¿qué se llama? A una, se me fue el nombre. Tuvimos que mandar de Santa Cruz unas pruebas a Cochabamba y de allá nos mandan. ¿Y dónde queda lo que se llama la cadena de custodia? ¿Quién nos garantiza que lo que salió de acá y fue y volvió es exactamente lo que salió y volvió? O sea, fíjense el nivel de rusticidad con la que se maneja, digamos, el Ministerio Público. Evidentemente hay un instituto que depende de la policía, pero el propio Ministerio Público debería tener su instituto, debería tener su propio perito. En Santa Cruz, un dato, en Santa Cruz, con 3 millones de habitantes que tenemos, creo que hay 10 médicos forenses. 10 médicos forenses para 3 millones de habitantes. Me imagino que la situación es la misma en otros departamentos, excepto La Paz. Creo que a Cochabamba le va mejor que nosotros en esto, y a Sucre, por supuesto, porque ahí está centralizado, en este caso, el Instituto de Investigaciones Forenses. Pero, o sea, hay cosas muy patéticas en ese sentido. Por supuesto que falta aumentar fiscales, tampoco hay la carrera fiscal, tampoco se hace una evaluación de los fiscales, hay problemas de corrupción, hay problemas de retracción de justicia. Entonces, el fiscal se ha convertido, con perdón de la expresión, en un alcahuete del juez, y el juez a su vez es un alcahuete del fiscal, porque al final el famoso control cruzado que tendría que haber entre el juez y el fiscal no existe. Entonces, el uno es corrupto, el otro es corrupto, nadie tiene la autoridad moral para tratar de poner un poco freno a las cosas. Entonces, mientras no hagamos el esfuerzo de hacer una reforma integral del sistema en su conjunto, vamos a seguir teniendo un sistema totalmente colapsado, con problemas de retardación de justicia, con problemas de falta de credibilidad. ¿Quién cree en el sistema? O sea, el Ministerio Público por sí solo tampoco puede hacer muchas cosas, aunque en este momento hubiéramos hecho todos los esfuerzos y mejoremos al Ministerio Público. Si no tenemos la capacidad de reformar al sistema judicial, si no tenemos la capacidad de reformar en lo que corresponde a la justicia y en su caso al sistema carcelario, o lo que se llama sistema carcelario, lamentablemente las reformas van a caer en saco roto. Entonces, el gran desafío, el gran reto que tiene el Estado es precisamente buscar cómo hacer una reforma integral del sistema en su conjunto. Insisto, el sistema se compone de 4 patas o 4 pilares: Poder Judicial, Ministerio Público, Policía y Sistema Carcelario. Fíjense ustedes de dónde salen, o mejor, ¿para qué va la gente a la cárcel? ¿Para qué se manda al imputado a la cárcel? Bueno, se manda a la cárcel porque además de ser un peligro social, por supuesto se lo manda para que hubiera pensado, reflexionado, meditado, se hubiera rehabilitado, pero no le dan las condiciones, no hay rehabilitación en Bolivia. La mejor rehabilitación es el trabajo. En las cárceles no hay trabajo, no hay disciplina, los presos son los que manejan la cárcel. Es más, desde la cárcel se siguen cometiendo delitos, ¿no es cierto? Porque, bueno, no es una cárcel, es cualquier otra cosa menos cárcel. Entonces, el problema, insisto, es muy complejo, y solamente para tratar de entenderlo hay que mirarlo en su integridad, porque, insisto, si lo vemos parcialmente no vamos a ir a ninguna parte. Por ejemplo, me animo a pronosticar que yo soy muy escéptico con la reforma en este momento a la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, porque de hecho han habido otras reformas, no es la única. Y como lamentablemente el terreno no está abonado para hacer reforma, entonces por más perfecta que sea la reforma, no va a funcionar porque el sistema judicial no está funcionando. O sea, no puede
no sé si me explico bien, no puede una reforma funcionar si no hay un sistema judicial que a su vez recepcione y sea parte, en este caso, de la solución y no del problema como lo es actualmente. Entonces, yo creo que a ese nivel de complejidad estamos y, por lo tanto, si no el Estado y el gobierno no toman la iniciativa y finalmente se toma esto en serio, porque no se lo toma en serio. Quiero recordar que Iván Lima, el ministro de Justicia, pues comenzó hablando de grandes reformas y que todos los problemas lo iba a resolver y que no iba a quedar ni un puto problema más del Poder Judicial. Y resulta que llevamos 6 meses para los 7 y todo sigue igual o tal vez peor que antes. Estamos en una degradación permanente y eso, por supuesto, al degradarse el sistema judicial, se degrada el sistema político, se degrada la democracia, porque bueno, el único garante de los derechos fundamentales es el Poder Judicial. Y si no tenemos, y si el garante de los derechos fundamentales no funciona, no está haciendo su tarea, lamentablemente vamos a quedar desprotegidos los ciudadanos. Y por supuesto, esto es sinónimo de impunidad, supone mayor abuso de parte del Estado, y en esa lógica no hay seguridad jurídica, no hay seguridad ciudadana. No podríamos pensar en que venga un inversor a invertir en Bolivia si no se le dan las condiciones de seguridad jurídica, y esa seguridad jurídica se la tiene que dar el Poder Judicial. Entonces, y si no hay seguridad jurídica, y si no hay, si no se hace, si no se trabaja por el desarrollo, por el crecimiento, pues no va a haber lucha contra la pobreza y finalmente vamos a ir peor que antes. Entonces, creo que no se lo ha visto en su verdadera dimensión al Poder Judicial y dentro de ello al Ministerio Público, y estamos lamentablemente en una situación muy crítica.